Bien, el día de hoy vamos a empezar con otro tema relacionado lógicamente con la acetilcolina. Recuerden ustedes que ya vimos acetilcolina, vimos anticolinesterácicos y de esos hemos visto tres grupos. Uno que es el alcaloide natural, la cisostina venenoso, y a partir de eso pues se ha creado, digamos, como compuestos órganos formulados para eliminar los insectos y obviamente otros carbamatos que también pueden llegar a servir como vermífugos. Y finalmente el tercer grupo, medicamentos que son para el tratamiento de enfermedades Alzheimer. Entonces eso ya vimos la pasada clase. Hoy vamos a ver otro capítulo que son los alcaloides de las solanáceas, donde vamos a ver este producto que es la atropina, cuyo nombre científico es atropa belladona. Este nombre de atropa viene de atropus, que es una de las tres parcas de la antigua Roma, y belladona, obviamente que está en italiano, que quiere decir bella o hermosa señora, ¿no? Eso quiere decir belladona, ¿no? Bella hasta ahí, hermosa, bonita o lo que sea. Donna, entonces señora, ¿no? Eso significa la palabra belladona. Bueno, porque está en italiano, como ustedes pueden observar. Entonces, vamos a meternos estos alcaloides de las solanáceas, ¿no es verdad?, para desarrollar el tema. Entonces, vamos a hacer una revisión bibliográfica. Este tema lo he hecho por la finalidad de que todas las exposiciones que existen deberían de tener este orden, ¿no? Y las maneras, bueno, de todas maneras. Bien, entonces tenemos una introducción, una historia, una farmacognosia, origen y estructura química, la farmacodinamia, el mecanismo de acción de los efectos, digamos, farmacológicos, la farmacocinética, absorción, metabolización y excreción, reacciones adversas, toxicidad, contraindicaciones, interacciones medicamentosas, preparados y vías de administración, indicaciones terapéuticas y, lógicamente, la bibliografía. Ustedes pueden ver, tiene todos los pasos de cualquier tema de la farmacología, ¿no? Entonces, eso, en ese orden vamos a desarrollar el tema, y es lo que siempre deberían de hacer cuando, de verdad, hagan sus presentaciones. Bueno, eso es el orden de farmacología. Sigamos, entonces ahí tenemos la introducción, ¿no? Los antagonistas muscarínicos, que lo que hacen, inhiben competitivamente, entonces un antagonismo competitivo de los receptores colinérgicos muscarínicos. En un lugar está diciendo que son nicotínicos en las células que reciben inervación colinérgica y en las que no reciben, pero poseen dicho receptor. Bueno, muy bien, entonces, a ver, veamos aquí. Aquí está cómo se forma la acetilcolina, no está de manera completa, falta la enzima que genera ese asunto, pero aquí en este sector tenemos la membrana postsináptica y aquí dice M, entonces esto está representando a un receptor muscarínico, no nicotínico. En ningún lugar hay una N aquí en este sector. Entonces, cuando nosotros vamos a introducir la atropina va a venir a meterse aquí, ahí se va a meter en este receptor muscarínico, lo vamos a hacer así. O sea, estoy haciendo una representación con dibujitos, pero todos ustedes saben que estos son estructuras químicas. Entonces, esta atropina que está en color verde se metió a este receptor y no le deja entrar a la acetilcolina.
si no le dejan entrar en la acetilcolina, este fármaco en realidad, si ustedes lo analizan, no tiene bajo ningún motivo ninguna actividad. Lo que está haciendo aquí es, digamos, cumplir la función de un tapón nada más. La verdad, como yo podría decir que la mayoría de los ingenieros, no sé cuál será la razón, pero cuando construyen los edificios siempre ponen los enchufes a esa altura. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Pero no deja de ser un peligro cuando existen niños. Porque los niños pueden meter cualquier alambre ahí, entonces quedan electrocutados. Deberían de ser lo más famosos que no lo harán. Y eso que el ser humano siempre usa muebles para enchufar. Y obviamente, todos los seres humanos vamos a alcanzar a eso, pero obviamente vamos a dejar de ser niños cuando estén a cierta altura. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ir a no sé, una ferretería si quieren para comprar tapones para que no les pase la corriente. Y esos tapones no tienen actividad, son unos plásticos, ¿no veo o no? Incluso cuando venden estos cables o lo que sea, tienen unos tapones de plástico, siempre. Entonces es lo mismo, aquí es exactamente lo mismo. Entonces no estoy hablando de actividad, estoy hablando de bloqueo o antagonismo. Entonces usted le pone un tapón ahí, ¿y cuál va a ser la acción? No hay acción ni del tapón ni del otro medicamento que está funcionando como tal. Bueno, es a eso que estoy refiriendo, lo podamos, digamos, entender. Entonces aquí tenemos la estructura química, bueno, hay varias maneras de escribirlas, y entonces aquí tenemos la estructura química de la atropina, que es un alcaloide, como repito, de la solanas. Entonces eso es lo que vamos a ver. Antagonismo competitivo exclusivamente sobre los receptores muscarínicos. Donde hay receptores muscarínicos, aquí también lo hemos puesto. La gran mayoría de estos receptores muscarínicos están situados en el músculo liso. Están situados en el músculo liso, no en el esquelético, en el liso, ni en el cardíaco tampoco. Entonces estoy hablando de aparato digestivo, estoy hablando del útero, estoy hablando de la vejiga, estoy hablando de la vesícula, de los uréteres, etc. Todo lo que tenga músculo liso, incluyendo el ojo. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Ya en esta otra parte, entonces, ¿qué va a hacer ese tapón? Va a impedir los efectos de la acetilcolina. Impide los efectos de la acetilcolina. A ver, vean, aquí está formándose la acetilcolina, aquí está la acetilcolina, ¿y qué está haciendo este tapón? Está impidiendo la acción de la acetilcolina. Exactamente lo que dice aquí. ¿Y cómo lo hace? Al bloquear su fijación a los receptores colinérgicos muscarínicos, vuelve a repetir, en ningún lugar está mencionando a los nicotínicos a nivel de los sitios neuroefectores del músculo liso. Hay algunas excepciones, aunque no es lo común, digamos, sería el músculo cardíaco, las células glandulares que tienen músculo liso también, ¿no? Ganglios periféricos, y las otras acciones que no están mencionadas aquí de manera general, ¿no? Sería el sistema nervioso central. Entonces ya tenemos eso también. Entonces, si hay en el sistema nervioso central, habrá que pensar también si este medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica. Como vamos a ver, no solamente la atropina, sino también la escopolamina como alcaloide natural. Entonces vamos a hacer las comparaciones con esos dos fármacos, no solamente con la atropina, ¿no? Ya, entonces los antagonistas muscarínicos, vuelve a repetir, naturales, producen poco bloqueo de los efectos de la acetilcolina en los sitios nicotínicos porque no es un receptor. Y entonces los antagonistas de los receptores muscarínicos naturales, ya mencioné, está la atropina, que está mencionada aquí, pero también puede ser la escopolamina, que es otro alcaloide natural. Entonces ahí ya tenemos dos, digamos, vegetales que van a producir estos dos elementos, por un lado la atropina y por el otro lado la escopolamina. Entonces, a dosis altas o tóxicas, los efectos pueden repercutir sobre el sistema nervioso central
sobre todo en la atropina y los fármacos relacionados, ¿no? Que consiste en estimulación del sistema nervioso seguida de depresión. Entonces es importante tener presente esto porque la atropina puede llegar a provocar entonces convulsiones. ¿Por qué? Porque está generando estimulación. Entonces también generará delirio y todo ese tipo de cosas que vamos a ver un tanto más adelante cuando hablemos de la dosis tóxica. Vamos a ver esto de la historia que también es muy importante y vamos a ver que sobre todo en la antigua Roma era un hecho común de eliminar a los césares, ¿no? Muchos romanos fueron césares, incluyendo Calígula y todos los demás, ¿no? Entonces ocuparon el primer lugar en esa antigua Roma y de ahí incluso emerge el nombre, aunque no se haya descubierto en Europa este medicamento, sino más bien por el contrario, fue hecho en la India, porque ya se sabe que en los libros antiguos de la India, los Vedas, como se llaman, entonces vamos a encontrar estos hechos también. Entonces la atropina y la escopolamina son alcaloides de las plantas del grupo de la belladona, familia de las solanas. Y aquí tienen una serie de flores de diferentes plantas de las cuales se puede extraer estos alcaloides. Por ejemplo, ahí viene la flor de la belladona, la de la mandrágora, del toloache, del floripondio y del beleño, ¿no? Algunos ejemplos del grupo de las familias de las solanáceas. Que quede claro que también el tomate pertenece a ese grupo también. Entonces, eso para tener bien presente. Bueno, ya los antiguos médicos ingleses, ahí tienen ustedes, utilizaron el preparato de la belladona durante muchos siglos. Ya después de eso, de los hindúes, entonces aparecen ya recién el Imperio Romano. Entonces, durante el Imperio Romano, en la Edad Media, la belladona, que vuelvo a repetir, bella es hermosa para los de habla hispana, o sea, española. Recuerden que el portugués, el italiano y el español, italiano y portugués son idiomas latinos, Entonces, bella significa para los italianos, para nosotros, para los portugueses, no es verdad, hermosa, bonita, donna, entonces se ignora en italiano. Nosotros tenemos el nombre de la belladona, porque eso tiene una historia también. O sea, las mujeres romanas se ponían la belladona, se instilaban en el ojo para dilatar sus pupilas, y según la moda, todo es una moda en el ser humano, ellas, según la historia, dice que se veían bellas, pero ni siquiera eso era una realidad, no era una realidad. O sea, era una aparente realidad. Recuerden que si estoy hablando de este imperio romano, no estoy hablando de edificios como este, con luces, con electricidad y todo ese tipo de cosas. Incluso nuestra nación, cuando uno viaja a los lugares donde existieron estructuras de verdad antiquísimas, como podría ser, por ejemplo, Potosí, por el Cerro Rico, las calles son estrechas. La Roma era igual antes. Son avenidas grandes, no había una razón, solamente andaban los caballos y demás cuestiones. Pero ¿qué era lo importante? Así como hoy en día el deporte más popular, sin lugar a dudas, es el fútbol, ¿no? Por eso no estoy discriminando a los demás deportes. En la antigua Roma, ¿no es verdad? Para eso hay un coliseo romano, entonces eran los gladiadores. Y obviamente quieren generar a los gladiadores, así como los jugadores de fútbol son seres humanos, ¿no es verdad? Y en el mundo y en el pensamiento de cada una de las personas tienen conceptos de vida totalmente diferentes, no podemos unificar ese pensamiento. Entonces, así como los persiguen las mujeres ahora, los jugadores de fútbol, no solamente por su aspecto, sino por la moneda que tienen, de la misma manera las mujeres romanas iban a los coliseos a buscar, ¿no?, relacionarse con los gladiadores. Hay una película Gladiador, hay dos películas de Gladiador.
La una que es para todo público y hay otras más prohibidas, si ustedes quieren, de las verdaderas cosas que ocurrían. Y entonces las mujeres romanas se ponían la atropina para dilatar la pupila y caminar como los gatos de toda la noche. Recuerden que ellas, o sea, digamos, esas calles estaban iluminadas por antorchas. Eso es lo que tenían con grasa de animales. Eso. Entonces, la luz era escasa, salvo que hubiese una luna llena y sin una nube, pero la cosa se ponía un tanto mejor para la visión. Entonces ellas se ponían eso para que penetre más la luz y puedan caminar con los gatos y llegar a las celdas de los gladiadores y tener relaciones sexuales. Eso es el propósito, no otra cosa. Entonces, pero vulgarmente o para todo el público, ellas se ponían eso porque se veían más bellas, no era cierto eso. Recuerden que eso además esta atropina, vamos a ver, dentro de poco ni siquiera los oftalmólogos ya ocupan porque tarda a veces en desaparecer hasta 72 horas la dilatación de la pupila y si entra demasiada luz se quema la retina, entonces no es nada beneficioso de estarse aplicando la atropina y sirve para hacer fondo de ojo, entre otras cosas. Entonces eso ocurrió durante el Imperio Romano y en la Edad Media la belladona se utilizó a menudo para producir, fíjense, envenenamiento de lenta evolución y así dificultar, digamos, el origen de la muerte. En las investigaciones no se podía descubrir con qué habían matado a la gente. Y recuerden que así sean familia, ¿no? Nadie, ningún ser humano puede confiar en otro. Es así de sencillo. Entre hermanos, padres, madres, no importa, hay que matarlo. Por ejemplo, Nerón la incendió a su madre en un barco, ¿no? Y eso que la madre hizo todo lo posible porque Nerón sea emperador. Y recuerden que el anterior emperador a Nerón era Claudio y Agripina, que era la madre de Nerón, entonces le dio veneno en el vino y Claudio le dijo que sí, sabía fehacientemente lo que tenía el vino y que lo iba a tomar, y lo tomó, yo digamos, para que Nerón fuese emperador. Entonces, esos envenenamientos eran cosas comunes, en los anillos, así, todo ese tipo de cosas para que nosotros entendamos un poco de estos hechos también. Igual ocurría en la Edad Media, no vayan a pensar que no. Si no hay edad donde no ocurra eso, porque cosa rara, por ejemplo, en Bolivia, dos sujetos caen de pisos altos, seguidos, ¿no? Es una historia media rara, y nos creen imbéciles, ¿no? ¿Verdad? Todos somos pueblos, pero eso no se da nunca. O sea, cuando ven como una historia que dos seguidos van a morir, ¿no? y largados de allá y sin testículos y todo ese tipo de cosas, son estupideces, ¿no? Creen que somos unos cretinos, nosotros no. Entonces, hay varias cosas raras. Bueno, muy bien. Entonces, en la India se quemaba entonces la raíz, donde comenzó en realidad, y las hojas de la planta estramonio, Natura estramonium, es la planta de donde se extraía también estos alcaloides para tratar el asma mediante la inhalación del humo. Esto también hacían exactamente los romanos, de ahí se han creado los saunas. Recuerden que hay un volcán llamado Vesubio y donde existen volcanes, eso pueden verlo en Santa Cruz, en Roboré, pueden ver en Potosí, pueden ver en Honduras, hay aguas termales, los volcanes de zona volcánica esa, ¿no? Esos volcanes han generado que se generen esas montañas que tenemos y siguen habiendo esas aguas termales donde la gente, digamos, acude y el agua está hirviendo ahí y sale de agua caliente. Entonces los italianos hacían eso, ¿no? Y donde se curaban. Entonces ponían esas hojas y ahí salen los baños sauna que le ponen eucalipto y un montón de cosas. Si ustedes alguna vez han entrado a un sauna, saben que así tienen que eso es así. Ya a principios del siglo XIX, entonces los colonizadores ingleses introdujeron estos alcaloides en la medicina occidental, o sea, en la que tenemos actualmente, porque provenían, como señalo ahí, ¿no es cierto?, de la India. Bueno, Linneo
Entonces denominó a esta planta Atropa belladona, en referencia a Atropos, la más antigua de las tres patas, cortadora del hilo de la vida, porque esta atropina generaba muertes de forma lenta, pero terminaban de matar a la gente dándole cotidianamente el medicamento. El nombre de belladona entonces deriva del uso de este preparado por las mujeres italianas para dilatarse las pupilas, lo que acabo de comentar, ¿no es verdad? Y belladona entonces significa en italiano bella dama o bella señora, ¿no? Mujer, cosa, ya está. Quiero traducir. Ahora, el aislamiento de la atropina data de 1831 recién por Maine, y en 1867 Bessel y Bloch-Baum entonces demostraron los efectos de la atropina sobre el corazón. 5 años más tarde, Heidenheim entonces descubre los efectos sobre la secreción salival, y aquí también voy a hacer un comentario. Ustedes van a los mercaditos, hay incluso gente que tiene una carretillita como mesa de venta, ¿no? Y entonces tienen ahí pastillas de eucalipto, tienen esas cremitas de belladona, tienen mentizán, tienen todo ese tipo de cosas. Y venden ahí en los mercados la cremita de belladona. Entonces, ¿qué dice? Si le viene, le ha dado paperas, échele la belladona ahí con la crema negra. Pero si ustedes recuerdan, yo no lo digo yo, lo dicen los cirujanos y los anatomistas, ¿no? La glándula salival más importante, que es la parótida, de donde viene la parotiditis, no está pegada a la piel. Hay piel, tejido celular, subcutáneo, etcétera, etcétera, y no es tan fácil la absorción de la crema. Sí se puede absorber, pero vamos a ver un poco más adelante que cómo la atropina cierra las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, esa gente que transpira mucho, si mezcla desodorante con la atropina y se pone debajo de las axilas, dejará de sudar. Y si se pone en la mano también, porque cierra las glándulas sudoríparas, que dentro de ese sistema glandular hay músculo liso y por lo tanto hay receptores. Y entonces genera, de hecho, piel seca y caliente, porque al secarse la piel, al no haber el hecho de sudar, nosotros transpiramos para bajar. Fíjense, transpiramos cuando nos da fiebre. Y cuando nos da fiebre, que transpiramos agua. Y con el viento el agua se enfría y el mismo organismo busca cómo curarse, bajar la temperatura. Para eso es la transpiración. Los perros no tienen glándulas sudoríparas, y entonces, ¿qué hacen? Abren la boca para transpirar por la boca, pues no hay otro lugar. Su piel carece de glándulas sudoríparas, y entonces la boca abren, siempre van a abrir, si le hace mucho calor, porque no tienen otra forma de resolver sus problemas, ¿no es verdad? Nosotros, en cambio, pues sí. Entonces, esto es lo que ha llevado a la gente a echarse esa bendita crema, la de belladona, tratando de curar la papera. ¿Y qué va a curar? No cura nada, evita la secreción. Y es importante, eso sí, si alguien tiene papera, ni se les ocurre estar escribiendo limones delante de la gente que tiene papera, porque ¿quién es pues la enferma? La glándula salival. ¿Y cuál es su función de la glándula salival? ¿Acaso no es secretar saliva? Bueno, entonces yo a un tipo que se lastimó la pierna, o a una dama que se ha lastimado la pierna, no la voy a inscribir en una maratón. ¿Cómo la voy a inscribir a una maratón? Si va a perder, ¿no? Porque si está mal de la pierna. Entonces, a una persona que está enferma de las glándulas salivales, ¿qué tendrían que hacer con las glándulas salivales? Hacerle reposo, no que trabajen más, ¿no veo? No. Entonces, chiclecitos, pastillas, todas esas cosas no hay que darle a los paperudos. No es porque les haga daño, sino que están haciendo trabajar el doble a la glándula enferma. De eso se trata, y para eso le ponen esa crema, que sería mucho mejor si le da, podría hablar que lo tome, digamos. Pero va como el fármaco en realidad no tiene cerebro, sino va donde hay receptores, entonces va a generar no solamente, digamos, la sequedad de la piel, o la sequedad de la producción salival, sino también va a afectar otras glándulas más. Entonces no vale la pena dar por vía oral, y entonces la gente ha optado
por utilizar este hecho que Heidenheim, ¿no?, ha descubierto de que la atropina tenía una importante acción sobre la glándula salivar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la farmacognosia, el origen y la estructura química. Ya aquí está la Ioxyanus niger, que es una de las plantas de las cuales se saca. También la atropina, ustedes pueden ver aquí está la estructura química de la atropina, y también vamos a ver de la escopolamina. Entonces, ahí tiene la atropina o iociamina, ¿no? Se extrae de la planta Natura estramonium, conocida como chamico, estramonium, atropa belladona, y ahí tiene la flor. En cambio, la escopolamina, iocina, se extrae de la planta Ioxyanus niger o beleño también, como ven ustedes, esta es su flor, es otro producto de origen natural que en este caso viene a ser la escopolamina. Entonces son esteres formados por la unión de un ácido aromático, que es el ácido trópico, y una base coamina terciaria, por eso pasan la barrera hematoencefálica, porque no son cuaternarios, son terciarios. Entonces, el propanol de la atropina y la atropina de la escopolamina, y tenemos la estructura tanto de la escopolamina como de la atropina. ¿Vale? Dos estructuras químicas que casi tienen los mismos grupos químicos, y por eso, por esa similitud entre ambos, tienen entonces similar a acción. Bien, vamos a continuar entonces con esto. Ahora, relaciones entre la estructura química y la acción farmacológica. Entonces, en lo que se refiere a la atropina, el núcleo tropanol confiere a la atropina acción estimulante sobre el sistema nervioso. De entrada, nomás ya es un estimulante. En cambio, por el otro lado, el núcleo escopina confiere a la escopolamina una acción depresora del sistema nervioso. Fíjense que ambos fármacos, pese a que pertenecen al mismo grupo, el uno provoca una estimulación y el otro una acción depresora. Pero ambos van a terminar, no es verdad, deprimiendo el sistema nervioso también cuando la intoxicación es muy elevada. Bueno, los compuestos de estructura terciaria, que son los antagonistas muscarínicos naturales, o sea, atropina y escopolamina, se absorben mejor en el tubo digestivo por esa estructura misma y atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, podrán estos alcaloides naturales provocar manifestaciones relacionadas con el sistema nervioso, cosa que no lo hacen los modernos. Vamos a decir también que hay como 50 derivados de la atropina que en otra época servían de demasiado, hoy en día no, digamos, para mencionar algunos, se ha mantenido el sertal, por ejemplo, que es un derivado de la atropina, suelen darle eso a los niños, las mujeres que están con dismenorrea, que es el dolor menstrual, también suelen tomar, y hay otro producto que se llama Viadil, que también proviene de esto, pero han desaparecido medicamentos como el Probantai, el Bantai y demás cuestiones que hacían alrededor de 50 productos de estos derivados de la atropina que hoy en día no sirven, porque esos se utilizaban para el tratamiento de las úlceras gastroduodenales. O sea, la atropina y sus derivados servían para el tratamiento de la úlcera. Hoy en día ya no hay porque, a ver, los antihistamínicos H2, como también digamos, los inhibidores de la bomba de protones, ¿no es verdad?, han llegado a sustituir, ¿no?, a la atropina, porque los derivados de la atropina, porque provocan muchos problemas, comenzando por la sequedad de la boca. Entonces, ya, eso también es importante llegar a saber. Bueno, la cuaternización, ya no los terciarios, que son los naturales, de estos alcaloides antagonistas muscarínicos, son sintéticos, llevan a la desaparición de la acción sobre el sistema nervioso central, porque estos que tienen una estructura cuaternaria, por lo tanto, no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no hay acción sobre el sistema nervioso, debido a que no atraviesan esa barrera hematoencefálica. También aquí vamos a hablar algunas cosas. La atropina de manera natural causa alteraciones de la memoria y
¿Por qué estoy diciendo eso? Porque muchas personas, nadie hace un calendario para tomar examen teniendo en cuenta los ciclos menstruales de las mujeres. Uno agarra su calendario y dice, tal día hay examen, si ellas están en su periodo menstrual, y toman estos productos, los que atraviesan la barrera hematoencefálica. No estoy diciendo todos, porque aquí estamos viendo eso, solamente quiero hacer hincapié porque aquí dice eso, está hablando de la cuarta sensación que no pasa el sistema nervioso, pero si tomasen uno natural como la atropina o la escopolamina, les va a calmar el dolor premenstrual, les va a calmar, porque al detener las contracciones uterinas, entonces calma el dolor y ya está. Puede ocurrir eso, pero ¿qué va a pasar? Atraviesa la barrera hematoencefálica y provocan amnesia. Y al hacer eso, entonces van a dar mal examen. Entonces no es nomás a tomarse lo que venga. Por eso es que es importante tener presente todas estas cosas. Esto parece que no tuviera importancia, sí la tiene. Ahora, lógicamente, como dice aquí, antagonistas muscarínicos sintéticos, que son la mayoría, no tienen esa capacidad de pasar la barrera hematoencefálica y por lo tanto no afectarían bajo ningún motivo los conocimientos que han adquirido durante el periodo de estudio. Ya está. Listo. Son poco liposolubles, también por ello se absorben muy poco en el tubo digestivo. Está hablando de los sintéticos y poseen, digamos, una acción bloqueante ganglionar, y ahí estamos entonces hablando también de ese neurotransmisor que es la acetilcolina. Ahora nos vamos a meter a la farmacodinámica, que es la acción del fármaco. Primero vamos a ver el mecanismo de acción y después, ¿no es cierto?, ya nos meteremos a hablar sobre la acción sobre los diferentes órganos y sistemas. Entonces, la atropina y la escopolamina, que son los alcaloides naturales, compiten con la acetilcolina por un sitio de fijación sobre el receptor muscarínico. Es eso lo que hemos hecho aquí, ¿no? Imagínense una lavandería o un lavamanos de su baño, siempre tiene un taponcito de color, digamos, de plástico, color transparente, casi solo de los lavamanos, mientras que para la lavandería se compra un tapón negro, así, se pone el tapón y listo. Entonces no va a pasar el agua. Está cumpliendo una función de tapón. Entonces, en vez de agua tenemos acetilcolina y no hay agua. O sea, no hay esa afinidad ya por la estructura química, porque otra sustancia llamada atropina se metió ahí, no deja que se ponga en importancia. Entonces, al unirse al receptor muscarínico, que es ese que tenemos, ahí impide la liberación del inositol trifosfato. Recuerden que este inositol trifosfato es un segundo mensajero, y la inhibición de la adenisciclasa producido por los antagonistas muscarínicos. Eso para recordar, digamos, los receptores, sobre todo los receptores metabotrópicos, porque a ese grupo pertenece, no a los receptores de canales iónicos. Bueno, entonces, como el antagonismo producido de tipo competitivo se puede superar si se aumenta la cantidad. O sea que si yo pusiese una anticolinesterasa, ¿qué voy a hacer? Esta anticolinesterasa va a bloquear esto de aquí. ¿Qué había ahí? La fisostigmina, neostigmina. Estaban los compuestos organofosforados como el vaigón, estaban los tetones de siglo, la ribastigmina, la tacrina y todo eso. ¿Qué van a hacer? Van a bloquear esta enzima, va a aumentar la concentración de acetilcolina, y la acetilcolina puede desplazarla a la atropina, y entonces se provoca, digamos, un antagonismo en el caso de una intoxicación con atropina. O sea, si hay alguien que está intoxicado, se podría utilizar una anticolinesterasa con la finalidad de sacar a la atropina de este receptor y que esto es la acetilcolina. Eso se puede hacer. Y al revés, un envenenamiento con una anticolinesterasa podrá resolverse usando la atropina, que sería su antídoto natural, ¿no? Entonces ahí está. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Entonces va a superar la concentración de la acetilcolina a nivel de los sitios de los receptores de los órganos efectores, en este caso de la mayoría de los músculos lisos y
también puede ser del músculo cardíaco y de los vasos sanguíneos. De nuevo, aquí tenemos la mitocondria, la producción de la acetilcoenzima A más la unión con la colina, tenemos la acetilcolina, ya está. Y entonces, este es su receptor. Si nosotros le ponemos, digamos, estos redonditos que serían la tropina y se meten aquí, no van a dejar que se ponga en contacto la acetilcolina y por lo tanto se provoca el bloqueo de este receptor que es el muscarínico, no el nicotínico. El nicotínico está en la placa conductual neuromuscular o también en la unión neuromuscular. Entonces aquí también tenemos varios tipos de receptores metabotrópicos para que recordemos un poco que son receptores de 7 miembros de transmembrana con un grupo amino externo y un grupo carboxilo interno que se pone en contacto con una proteína denominada proteína G que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y entonces aquí está la enzima adenosina, como pueden ustedes observar, ¿no es verdad? Y su actividad o sobre los canales, porque hay varios tipos de receptores metabotrópicos. Ustedes pueden ver en el caso si ponemos atropina, va a ubicarse aquí en el receptor, no va a dejar entrar a la acetilcolina, no se produce este proceso y entonces ya ahí tenemos el funcionamiento del medicamento que en realidad no tiene una actividad farmacológica directa, sino lo hace simplemente por el bloqueo. Ahora, siempre vamos a hacer comparaciones que, como estamos hablando de la farmacodinámica, o sea, de la acción, yo tengo que ir parte por parte para ir describiendo qué es lo que va a ocurrir con el sistema nervioso central. Así vamos a ver también otros órganos y sistemas que es lo que pasa. Entonces, si administramos atropina, la dosis terapéutica excita de manera, digamos, leve la acción vagal, o sea, el décimo par craneal, a eso se está refiriendo. La dosis tóxica puede generar inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinación de río, risa. Recuerden que es estimulante la atropina, no hace lo mismo que la escopolamina en el inicio. Entonces, dosis muy tóxicas, la estimulación va a seguir de depresión y culmina en el colapso circulatorio y la insuficiencia respiratoria. Por el otro lado, la escopolamina, la dosis terapéutica, provoca depresión, no excitación, ¿no?, del sistema nervioso. Ambos son compuestos terciarios, por eso atraviesan la barrera hematoencefálica y sobre esta depresión se genera somnolencia, amnesia, euforia, y apareció euforia, fatiga, reducción del sueño REM, movimiento rápido de los ojos, también puede producir estimulación seguida de depresión, que va a culminar con colapso circulatorio, que ha aparecido aquí, porque aquí también culmina con colapso circulatorio, y puede previene la cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? Es el movimiento que genera vómito. Hay gente que se sube a un micro, por ejemplo, para viajar a Cochabamba, mucho peor por la antigua carretera Cochabamba. Esa carretera sube, baja, pero todo el tiempo viven haciendo así, o como los micreros estúpidos, digamos, que tenemos nosotros aquí, pues se paran media hora en un lugar, diciendo que está venteándose, tomando su refresco, limpiándose la toallita, cuando miran la hora, como alma que lleva el diablo, ya no, entonces generan en la gente náuseas y vómitos. Eso deben de tener. Por eso que en los viajes de larga distancia tienen unas bolsitas de papel de madera, ¿no?, de ese tipo de papel para realizar los vómitos. O sea, ese zigzag genera eso. Y lógicamente, lo mismo que en transportes que en un momento eran modernos, pero que hoy en día, digamos, dejan mucho que desear, sobre todo las avionetas, porque las avionetas, ¿no?, hasta el viento las hace mover así, entonces generan vómitos, igual que en los barquitos pequeños. Los transoceánicos, ni se sabe que uno está en el barco, digamos, salvo que se ponga a la orilla del mar, pero ahí en la parte media del barco, es como si estuviera en la tierra, ni se da cuenta que está en el mar, digamos. Entonces esos movimientos se llama cinetosis, y lo que más sufren son las personas que van a adquirir profesiones que se deben de someter a pruebas importantes. Por ejemplo, ser piloto no
nomás que yo diga, yo quiero ser piloto y listo. Si no aguanta esa, le viene náusea y vómito como piloto ni llorando, aunque sea civil, no puede. Recuerden que hasta como la canción dice, el mar y el cielo parecen igual de azules, así dice la canción. El mar y el cielo, ¿no? Entonces ya está. Eso es lo mismo. Si gira el avioncito de arriba, después no se sabe cuál es cielo y tierra, digamos cielo y mar. Se va a la mierda porque el sujeto tiene que estar bien claro para hacer esas maniobras. Uno dice que qué buen piloto, no se imagina lo bueno que es al final de cuentas. Porque no es igual que esos corredores de automóviles de Fórmula 1, son tremendos esos sujetos, digamos. No solamente por la conducción, sino que están perfectamente bien, no les viene náuseas y vómitos. A cualquier otra persona le puede llegar a suceder ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que tener en cuenta de esta cinetosis, actuando sobre la corteza a nivel periférico, sobre el aparato vestibular. Recuerden que el oído tiene mucho que ver con el equilibrio, incluso en fisiología hay unas pruebas del aparato vestibular, ¿no es cierto?, para poder entender cómo funciona eso, ¿no? Bueno, efectos de los dos fármacos interfieren en los procesos de memoria. Miren, aquí está lo que les dije hace un momento, apareciendo perturbación de la atención y la memoria a corto plazo. ¿Y qué es lo que hacen ustedes cuando estudian las materias? Y lo digo con plena certeza, y no estoy hablando de este grupo, estoy hablando de siempre. Porque cuando les digo en la actividad práctica, por favor, estudien, tienen hasta vacacioncita, vamos a charlar sobre el tema, qué sé yo, cefalosporinas, penicilinas, después vendrán los macrólidos. Hacen caso, uno que otro aparece por ahí, digamos, leyendo, pero la mayoría no. Entonces, cuando dan examen, ¿cómo dan examen? Con la memoria a corto plazo. ¿Y cuál es la memoria a corto plazo? Aprenderse por ahí un número de teléfono, pero por un rato, salvo que sea de demasiado interés para que se lo aprendan de memoria. Por ejemplo, si hay un varón que está buscando, porque una dama le encanta o lo tiene loco, entonces por ahí escucha el número de teléfono, ya se lo grabó, eso sí se lo va a grabar rápidamente, porque es de su interés, ¿no? ¿No es verdad? Si no le interesa que mira, a ver, ¿te acuerdas el número de teléfono de la dirección de carrera? A mí que mienta. El número de teléfono de la dirección de carrera, que me interesa a mí, digamos. ¿No? No. Entonces, el ser humano es así. Entonces, está hablando de esta memoria a corto plazo, que es la que emplean ustedes cuando dan examen. Porque de la noche a la mañana estudiar una materia, no queda de otra, es memoria a corto plazo. Pero si lo hiciesen paulatinamente, lo demás resulta ser un repaso, no es un estudio, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, por eso digo que el máximo trabajo, que también se lo dije a cierta gente evangélica, no me estoy metiendo por las religiones ni me interesa, pero que una religión me imponga a mí una cosa que yo debo de hacer, no, bajo ningún motivo, porque todos somos libres de elegir lo que queramos y respetamos las cosas. Por ejemplo, no puedo dar sábado porque soy adventista. Siga haciéndolo, entonces salga a hacer el negrito, que vamos a tomar el sábado. Pero que entonces y usted solita nos va a manejar a todito. Usted adventista, no. Deje que la gente sea lo que quiera ser. Si quiere ser budista, maometano, lo que diablo sea, ya está. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y eso no es ir en contra de una religión, es respetarla nada más. Pero tampoco podemos movernos en base a una sola persona. Si todos están de acuerdo, listo. Se acabó el asunto, digamos. Entonces, hay que esto tengan en cuenta, sobre todo las damas que pueden ingerir este tipo de medicamentos y no se pongan a dar examen ni nada, porque va a ir mal, estoy advirtiendo. Perturbación de la atención. El solo hecho de ponerse a estudiar tiene que tener atención. Si no tiene atención, yo no sé si habrá gente que podrá escuchar, digamos, estudiar con música, podrá tal vez escribir, pero estudiar, no lo sé, porque si está prestando atención a la música, peor si tiene una letra que le agrade, entonces está más la letra que lo que está estudiando. No podría tener este otro elemento que es la atención, ¿no?
Entonces son utilizados también como auxiliares en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Esto es importante que vayamos también teniendo en cuenta. Se puede utilizar para la enfermedad de Parkinson, pero voy a hablar, es así cortito, de lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, ¿no? Neurológica, de degeneración de la sustancia negra. Y la sustancia negra que produce dopaminas, produce. Y al haber una degeneración, no se produce la dopamina, y al no haber dopamina, entonces se altera la función motora de ese ser humano, la función motora, porque esa sustancia negra, el núcleo rojo, el núcleo caudado, etcétera, etcétera, pertenece al grupo de los denominados ganglios de la base que tienen mucho que ver con la vía extrapiramidal. Por lo tanto, en la enfermedad de Parkinson es un extrapiramidalismo. Ya, eso, para que vamos también recordar eso. Ahora, ¿qué pasa a nivel del ojo? Ya habíamos hablado con oftalmólogos, los médicos internistas, los emergenciólogos, los anestesistas, todos esos que trabajan en emergencia, neurólogos y todo ese tipo de cosas pueden usar esto, ¿no es? Bueno, antes usaban, hoy ya no se usa porque tarda en desaparecer 72 horas. ¿Quién va a estar con las pupilas dilatadas? Pero sirve para hacer fondo de ojo, para eso sirve. Entonces, bloquear la acción del músculo esfínter pupilar del iris, del músculo ciliar del cristalino, generan, digamos, midriasis, ¿no? Midriasis, dilatación de la pupila, cicloplegia, fotofobia y fisiopatía. Ojo, poco efecto sobre la presión intraocular, salvo en personas con glaucoma de ángulo estrecho en la cámara anterior. Y además reduce la secreción lacrimal, porque al actuar sobre las glándulas las secan, igual la sudorín para los lagrimales, cualquier glándula siempre va a ser afectada por la atropina y por la escopolamina. Ahora, ¿qué pasa a nivel del corazón? Entonces, tenemos, ¿qué pasa si damos dosis pequeñas, dosis normales, dosis pequeñas? Si damos dosis pequeñas, reducen la frecuencia cardíaca por bloqueo de los receptores muscarínicos 1. Ya. Hay una patología que se llama enfermedad del seno o bradicardia sinusal también. La gente se desmaya y el tratamiento es atropina, pero a dosis normales, porque si le dan de menos, si se llama bradicardia, le va a provocar más bradicardia y le termina. ¿Okay? Entonces, no es que mejor para no pelarle le doy de menos. No. Hay que aprender bien las cosas. No es lo que se me ocurra, digamos. Ya está estudiado eso. Y entonces, no es bueno dar dosis pequeñas. No hay una patología que se resuelva con dosis pequeñas. Las dosis normales son las mejores a utilizar. Generalmente es de 1 miligramo para el adulto, y que la ampollita de atropina tiene 1 miligramo, tiene 1 ml con 1 miligramo, aumenta la frecuencia por bloqueo vagal. Y entonces, si alguien tiene una bradicardia sinusal, entonces resolverán solo con la atropina, solo con darle atropina, van a resolver el problema de ese sujeto. Dosis mayores, que no es recomendable, salvo en intoxicaciones, se puede utilizar, digamos, dosis elevadas, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca por bloqueo de los efectos vagales en los receptores muscarínicos. Recuerden que la bradicardia, muscarínicos 1, y la taquicardia, muscarínicos 2. Entonces, si dibujan un corazón, habrá que poner esos receptores. Nunca el corazón va solo, siempre va acompañado de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa a nivel de los vasos sanguíneos? Hay una inervación indirecta sobre el sistema nervioso parasimpático que dilata las arterias coronarias, sobre todo. Es decir, ¿está claro eso? Sí, si se produce taquicardia, ¿qué significa taquicardia? Significa mayor trabajo y mayor consumo de oxígeno del corazón, porque está trabajando el doble, está yendo a toda máquina. Si eso va a ocurrir, necesita mayor flujo sanguíneo para que haya una mejor oxigenación. Por eso es que se dilatan las arterias
digamos, coronaria, acompañando al aumento de la frecuencia cardíaca, que eso ya hemos visto en la anterior diapositiva, que incluso a dosis normales ya ocurre esa taquicardia. Los receptores muscarínicos endoteliales provocan vasodilatación inespecífica. También, sobre todo en los niños, provoca, o sea, esa manifestación más clara y se puede ver mucho mejor en las personas de piel de color blanca, que es la vasodilatación. Cuando hay vasodilatación, hay pérdida de calor, siempre, o sea, va a estar caliente la persona. Por ejemplo, si alguien quiere usar el sildenafil, que es el Viagra para tener relaciones sexuales, puede ocurrir en esa persona esa vasodilatación en la piel y provocar piel caliente y roja. No es que yo me voy a ir nomás a los vasos sanguíneos del pene, sí tiene un sentido porque afecta a una de las fosfodíesteras, pero eso no significa que no ocurra vasodilatación, porque, vuelvo a repetir, el sildenafil fue creado para resolver el problema de angina cardíaca. Y entonces los vasos sanguíneos, muchos de ellos tienen ese tipo de fosfodiesterasa y puede ocurrir también en la piel. Estoy contando eso porque tal vez alguien haya tomado eso y le va a decir porque se pone caliente, digamos, en la piel por la vasodilatación, y hace lo mismo, genera esa vasodilatación inespecífica y entonces va a provocar enrojecimiento de la piel y obviamente la generación de calor. Y entonces a eso en los niños se denomina fiebre atropínica y no se baja la temperatura con ninguna, si quieren darle paracetamol, aspirina, ibuprofeno, están perdiendo su tiempo, no sirve, porque el origen de la fiebre no es producida por toxinas bacterianas, no lo es producido por el medicamento. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se tiene que meter en una bañera con agua para que baje la temperatura, porque recuerden que la temperatura, sobre todo en los niños, puede llegar a generar convulsiones. Nadie está a estar atendiendo ya a una persona que tiene convulsiones, es más fácil mojarlo con agua. Si alguien dice, pero se va a respirar, a mí qué me importa, la cuestión es que resolvamos el problema de las convulsiones. ¿Qué es peor? ¿Una convulsión o que le dé gripe? Oye, todos los seres humanos en algún momento nos dio gripe y nadie se murió, digamos. ¿No ves? Entonces, eso se puede controlar, ya está. Pero lo otro no. El aparato respiratorio, ahora, ¿qué pasa? Reduce la secreción de las glándulas mucosas de las fosas nasales, faringe, tráquea y bronquio. Ah, ya me está diciendo, estos derivados de la atropina pueden resolver en alguna medida el asma. Entonces, son antiasmáticos. Entonces, lógicamente, aquel que me provoca broncorrea, tos, mucha secreción bronquial, muy parecido al asma, justamente las anticolinesteras que debo de darle para las anticolinesteras atropina. Entonces, si esa es la lógica, entonces atropina y su derivado sirven para el asma, ya está, ¿no? Pero son los mejores medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a provocar otras manifestaciones por el hecho de haber receptores de ese tipo. Ah, pero en aerosol se podría utilizar, sí, porque es una acción local, y mejor si son los derivados de la atropina y no la atropina misma, porque al ser terciario pueden penetrar igual a través de la vía pulmonar, pero podrían utilizar otros, como el bromuro de ipratropio o diotropio, ¿no? Que es un derivado de la atropina, que se puede utilizar en aerosol en los casos de asma bronquial, enfisema o bronquitis crónica, ¿no? Inhiben también la broncoconstricción causada por la histamina, fíjense, inhiben la broncoconstricción causada por la histamina, bradicilina y eicosanoides. Estos eicosanoides es importante también tener presente que tienen que ver mucho con el mecanismo de acción de los AINES. Bueno, atropinas entonces, y escopolamina, ¿no? En dosis terapéutica aumenta la frecuencia y amplitud de la respiración, seguimos en aparato respiratorio, no estimulan el centro respiratorio cuando está deprimido y en la intoxicación produce muerte por parálisis respiratoria. La escopolamina a dosis terapéutica estimulan el centro respiratorio y a dosis elevada depresión de la respiración, muerte por parálisis respiratoria, lo mismo que va a casi producir, ¿no es cierto?, la atropina, porque vean aquí muerte por parálisis respiratoria y aquí tenemos muerte por
parálisis respiratoria también. Entonces, la comparación con los dos alcaloides de origen natural. Ahora, sobre el aparato gastrointestinal, ahí tenemos también las manifestaciones que podemos tener. El bloqueo muscarínico no suprime por completo la actividad del aparato digestivo. Recordemos que hay hormonas locales a nivel del intestino, neuronas intramurales y no colinéticas, por ejemplo, en el plexo entérico, con la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina y la dopamina, que regulan la actividad motora y no necesariamente los receptores muscarínicos. Eso lo pueden, si quieren, corroborar con el libro de Fisiología de Guyton o el que tengan, ¿no? Eso también dice. Ahora, ¿qué más hace? Reduce, como lo hemos observado ya en las anteriores diapositivas, va a disminuir la secreción salival mediada por receptores muscarínicos 3. Entonces, ¿qué va a provocar? Sequedad de la boca, y entonces el habla y la deglución se van a poner difíciles, porque el ser humano siempre tiene que tener la boca húmeda, siempre. Por eso que cuando hay alguien que hace un discurso, ¿qué le ponen ahí en un vaso con agua? Eso le ponen, un vaso con agua, ¿no es? Entonces, ¿para qué? Para que en la medida que vaya hablando, si se le seca la boca, entonces tomen un poco de agua y pueda seguir el discurso. Eso siempre hace. Bueno, eso, por eso no es porque les guste ponerle agua. Ya, reduce entonces la secreción gástrica, ¿no? Sobre todo en la fase cefálica y de ahí solo en parte de la fase intestinal también eso va a ocurrir. Esta reducción de las secreciones, recuerden que hace un rato dije lo siguiente, que los antimuscarínicos de origen sintético en la antigüedad se generaron mucho de eso para tratar las úlceras. Disminuye la secreción estomacal. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la disminución de la secreción de ácido clorhídrico. Y si estoy disminuyendo la producción de ácido clorhídrico, entonces está resolviendo la úlcera. Pero ¿qué pasa? Provoca estreñimiento y el no va al baño nunca, porque si le van a estar poniendo eso, entonces va a estar difícil. La defecación, ¿no? Y obviamente va a tener la boca seca y va a tener taquicardia. No puede evitar, salvo que no se absorba y que, como la pirencepina, por ejemplo, es un derivado de la atropina, que solo sirve para el tratamiento de la úlcera, que es un derivado de la acetilcolina que no se absorbe a nivel del intestino y que tiene una acción de tipo local simplemente. Entonces, eso hace la pirencepina. Ya. Ahora, afecta la motilidad del músculo liso gastrointestinal. Entonces, al actuar sobre las paredes viscerales se relaja, reduce los movimientos de propulsión. O sea, no hay manera de trasladar el contenido intestinal del estómago, del intestino delgado al grueso. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a tardar más tiempo en que el contenido, no estoy hablando de las heces, porque no en todos los lugares residen heces, en el colon recién hay eso, ¿no? El otro es contenido intestinal, jugo intestinal, como quieran llamarlo. Entonces, si lo detienen, se va a absorber más el agua. Al absorberse más el agua, se va a secar las heces fecales. ¿Y qué manifestación va a ocurrir si se secan las heces fecales? O sea, si tienen menor contenido de agua, estreñimiento, eso se llama estreñimiento y está clarísimo, ¿no? Incluso puede haber niños con diarrea, pero que comienzan con estreñimiento, porque la misma fiebre que está produciendo la infección intestinal hace que se sequen las heces fecales y parece que estuviera estreñido. Pero una vez que sale una pequeña porción, empieza a volverse líquida el agua, la heces fecales, pero es porque en un principio estaban funcionando como las papitas. Hay gente del interior, por ejemplo, dice, fiebre, cortar en rodajas así papitas y ponerle ahí, ¿no? Que quede claro, la papita no cura nada, pero sí tiene un alto contenido de agua, y eso es importante, bueno, no quiere usar papita, agarre una toallita, mójela y póngale exactamente lo mismo. Quiere ponerle un cuchillito, una cucharita, lo que sea, todo fierro es más frío que el cuerpo del ser humano, todos los fierros. Entonces no es que la cucharita o el cuchillito haga eso, es el frío, o eso es.
ustedes no quieren eso, pues agarren una bolsa plástica, le ponen hielo igual. Cuando hay un chichonazo que se va a armar ahí por el golpe que se dio, entonces frío. ¿Y qué hace la gente? Hace eso, pero cree que es el cuchillito. Más bien, si le muestran el cuchillito, van a creer que quieren ejecutarlo al lado y gritan un montón, ¿no? Porque ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? No, nadie lo va a asesinar, nadie lo va a contar. Porque nomás algo frío y dejen de hacer chillar al muchacho. ¿No? Entonces eso es. Listo. Entonces va a afectar eso, ¿no? Reduce los movimientos, reduce el tiempo de vaciado gástrico y como resultado estreñimiento, ¿no? Prolonga el paso, digamos, por el aparato gastrointestinal. En vez de tardar, qué sé yo, 3 horas en el estómago, le tira 6 y entonces va a estar problemática la digestión también. Entonces ahí está. Ahora, atropina, acción antiespasmódica leve, puede tener una acción importante sobre la vesícula biliar y sobre los conductos biliares. Eso es importante tener presente, porque si alguien viene con un cólico biliar porque tiene cálculos, eso deben de ponerle atropina. Y eso que no tiene una gran acción, ¿cómo le van a calmar el dolor a una persona que se comió un cochinito, digamos, al horno, ¿no? Pero como tenía cálculo, se necesita para digerir la bilis, si está obstruida por un cálculo, la presencia de un parásito, porque los ascaris también se pueden meter por el producto, entonces, obviamente que le va a venir los cólicos. ¿No? Entonces, fíjese, el dolor es bien cólico, ya cólico renal, papera, o sea, tiene un sinnúmero de aplicaciones en la simetosis, cuando vaya a dejar a alguien al interior. Si toma eso, no va a tener esa gana de vomitar. Si se sube, no sé, en el lago Titicaca, yo nunca en mi vida he ido, pero supongo, no es cierto, que por lo menos he visto ahí esas balsas de doctora y no de doctora también, de lo que sea, digamos. Entonces se vaivonean ahí, entonces le da ganas de vomitar por ese vaivén que tiene. La anchinga, que parece una cáscara de nuez, ahí medio mal, ya está. Ya está. Entonces, aparato genitourinario, en el uréter tiene una acción antiespasmódica. Si hubiese cálculos renales, ¿no ven? Uréteres pueden ser asiento de eso, y si alguien tiene eso, es un dolor tremendo, independientemente de la infección que puede llegar a provocar. Antagoniza la contracción, aumento del tono vesical, producido por la morfina también. La morfina llega a provocar problemas terribles. No hay que administrar, así sea un analgésico, en los cálculos biliares tampoco, porque produce peor problema. Después, esta atropina es un depresor del músculo detrusor, favorece la retención urinaria, relaja la musculatura de la vejiga y disminuye la incontinencia de urgencia. O sea, puede disminuir la cantidad de veces que uno va al baño también cuando se consume la atropina. Bueno, muy bien. Ahora, sobre las glándulas sudoríparas, no, dosis pequeñas disminuyen la sudoración por bloqueo de estas glándulas y va a generar piel caliente y seca. Ya les dije que eso va a ocurrir y en los niños se nota más. Quedan rojos, como si le hubiera dado una alergia. Mire, doctor, mi hijo que le ha producido alergia. Por ejemplo, en una cirugía es importante el uso de la atropina para que no aumente las secreciones bronquiales, porque esa secreción es una desgracia en plena cirugía. Imagínense que se le está taponando la vía respiratoria por un aumento de secreción, mejor póngale atropina y va a dejar de secretar. Pero esa atropina va a estar produciendo ese otro problema, se va a poner rojo como si le hubiera dado alergia. No se asuste, la atropina va a pasar. Si sube demasiado la temperatura, hable de una enfermera, ella irá a traer una toalla húmeda o la dará una bañera. No se resuelve con aire. Si quieren darle paracetamol, están perdiendo su tiempo. No va a bajar la temperatura. No va a bajar la temperatura. Solo baja con agua, ¿entienden? Una bañera sería lo ideal. ¿Ya? Entonces no estén perdiendo su tiempo. Entonces, dosis normales en los gestantes y en los niños, fiebre atropínica, dosis aumentadas en los adultos produce también hipertermia. Entonces se llama fiebre atropínica eso.
fiebre atropínica. Y por medicamento, otro medicamento no baja la temperatura. Los aires no bajan, ni en medicamentos, ni tampoco, digamos, en patologías como la tuberculosis, la brucelosis, no bajan la temperatura en esas cosas. Pero en lo demás sí pueden hacer, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, porque el uso de esos medicamentos creen que es para todos los tipos de fiebre, y no es cierto. Ya ahora nos vamos a la farmacocinética, porque ya hemos visto todo lo que puede llegar a ocasionar el medicamento desde el punto de vista farmacodinámico, ¿no? La absorción se realiza a nivel del tubo digestivo, también se puede absorber a nivel de la conjuntiva. Ya hemos visto que generan dilatación pupilar, sobre todo para los oftalmólogos y neurólogos, región postauricular, el hecho de poner para las paperas, ¿no es cierto? Y también se puede absorber si usan la vía parenteral, donde vamos a encontrar la intramuscular subcutánea. Ya vamos a tener a los 45 minutos a 1 hora por vía intravenosa o mucho menor también. Entonces ahí tienen las vías de aplicación del medicamento. Ya sobre la superficie mucosa, entonces ingresan a la circulación cuando se aplican de manera local. Por ejemplo, la escopolamina se puede absorber por cualquier vía, pero por piel intacta es lenta y se puede utilizar en emplasto. Recuerden que eso es lo que hemos visto en forma farmacéutica, emplasto o parche. Podemos encontrar eso también. Máximo efecto durante 1 o 2 horas, se ve poco a poco y actúa durante 3 días. Si se ponen en esos parches a nivel de la piel, también puede ocurrir eso. Bueno, la distribución, una vez que ya el medicamento se ha alcanzado o ha alcanzado las concentraciones máximas a nivel de plasma, solo los terciarios atraviesan la barrera hematoencefálica. Ya hablé de la atropina y la escopolamina, que son terciarios. Todos los demás sintéticos no. Ya, entonces atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Placentaria también, y aparecen en la leche materna. La atropina se une en un 50% a las proteínas plasmáticas. Recuerden que la acción que se une, el fármaco que se une a las proteínas plasmáticas no tiene acción, solamente la parte. Se producen concentraciones bastante importantes en el sistema nervioso después de los 30 a 60 minutos de los fármacos de origen terciario, no los de cuarta. Eso no pasa nada. Ya en lo que se refiere al metabolismo, ¿no? La atropina tiene una vida media entre 2 a 4 horas, se metaboliza parcialmente en el organismo, en el hígado, por un problema de hidrólisis en el plasma con formación de metabolitos inactivos de ácido trópico, atropina al 18%, excretada sin cambios en organismo. También se excreta por sudor, leche materna. Su efecto en la función parasimpática es rápida en todos los órganos, excepto en el músculo ciliar e iris, donde puede durar esa actividad 72 horas, que ya les he explicado hace un momento que incluso ocurría en las mujeres italianas que por la moda entonces se ponían eso a los ojos para que se les dilate las pupilas, pero el hecho de durar esa dilatación pupilar 72 horas, ¿qué significa? Entonces la destrucción de su propia retina, porque la luz del sol quemaría. Lo ideal es que se cierre la pupila, que no entre mucha luz, para que no la lastime. Entonces, eso también habrá que tener en cuenta. Sobre todo aquellas personas que están aquí en el aula y que van a hacer el día de mañana oftalmólogos. Y aquí tenemos por dosis qué es lo que le va a ocurrir a un ser humano. Aquí tienen la dosis de medio miligramo, si ustedes quieren, hasta más de 10. ¿No es? Entonces, dosis dice 0,5 miligramos. Entonces, hay una disminución leve, aquí hay una flecha amarilla, disminución leve de la frecuencia cardíaca, cierta sequedad bucal, inhibición de la sudoración. Si dan 1 miligramo, que es lo normal que para la dosis sequedad bucal definida, ser, ¿no? Entonces, pero aquí hay una flecha negra, aumento de la frecuencia cardíaca de ocasión precedido de dilatación pupilar. 2 miligramos, que es el doble de lo normal, entonces frecuencia cardíaca rápida, ¿no? Palpitaciones, sequedad bucal notable, iriasis, visión cercana un tanto borrosa. 5 miligramos, todos los síntomas anteriores, pero el grado más notable.
dificultad para hablar y deglutir por la falta de saliva. Eso es importante. Vuelvo a repetir, a la gente que está realizando un discurso, le ponen agua para que no ocurra lo que está diciendo aquí: inquietud, fatiga, sequedad, piel seca y caliente, dificultad para orinar, sobre todo en los varones, no en las mujeres, solo en los varones, porque genera hipertrofia de próstata y las damas no tienen próstata y por lo tanto no hay ningún inconveniente con esto. Ya. ¿No? Para orinar, ¿no? 10 o más miligramos, todos los síntomas anteriores, pero mucho más notables: pulso rápido, débil, iris obliterado, ¿no? La visión borrosa, piel roja y caliente y seca. Va a haber dificultad para caminar, como la ataxia, inquietud, ¿no? Excitación, alucinaciones, delirio y coma puede llegar a provocar con estas dosis que ya son bastante, digamos, lejos de lo normal, 1 miligramo a 10 miligramos, 10 veces más prácticamente. Entonces te tiene que provocar ese tipo de problemas. Entonces vamos a encontrar síndrome anticolinérgico periférico, anticolinérgico central. Dentro de los periféricos de primer grado, segundo y tercer grado, secretaria de la boca, depresión de la secreción traqueobronquial, sudorípara, hipotensión, temperatura corporal, piel caliente, eritematosa. En el segundo grado de emigración, borrosa, citopatía, anormalidades de la conducción a nivel del corazón. De tercer grado, retención urinaria en los centrales, entonces cambios de humor, dificultad para caminar, alteraciones de la marcha, distracciones frecuentes, ¿no? Acortamiento del tiempo de atención y alteraciones de la memoria, que ya hemos hablado. Y en tercer grado, desorientación, fabulación, alucinaciones, agitación y delirio podemos encontrar en estas personas que han llegado al tercer grado del hecho de haber consumido estos medicamentos que pueden generar ese tipo de problemas. Bien, la toxicidad, en esta diapositiva vamos a quedar para que alcance tiempo para ir al laboratorio con la 4. Entonces es frecuente por dosis excesiva administrada por error, instilación de atropina por error, ingestión de frutos de cabelladora, la semilla de chamico por error. Ya tener en cuenta entonces la combinación de los niños, mucho más susceptibles. Con 10 miligramos de atropina pueden ser mortales para los niños, en los adultos no, pero son dosis igualmente tóxicas, pero puede llegar a provocar la muerte con 100 miligramos de atropina. Ya los síntomas se desarrollan rápidamente por la administración del medicamento, que generalmente son extensiones de lo que ya hemos visto. Vamos a quedar aquí porque nos quedan unos 10 minutos y bueno, tener un pequeño descanso. Y además ya viene la gente